claro que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué quiere decir eso inspirado? ¿Sí? Porque a lo largo de la historia se han determinado diferentes formas en que la Biblia fue escrita. ¿Sí? La primera es la normalita, la que la mayoría de la gente cree. ¿Sí? A eso, teológicamente hablando, se le llama teoría natural. ¿Sí? La teoría natural transmite que la Biblia fue escrita por hombres y que no tiene nada especial. Si ustedes hablan con la gente, a veces la gente sale con esa definición. No saben que se llama así, no saben que se llama teoría natural. Pero a veces la gente dice, no, yo no creo en la Biblia porque como la Biblia fue escrita por hombres. Entonces atribuyen al haber sido escrita por hombres que, pues, como los hombres se equivocan, entonces la Biblia está mal escrita. Eso es lo que ellos determinan. Pero la Biblia no fue inspirada de esa forma. Ahora, hay otra teoría que se conoce como la teoría del mecanicista o del dictado. ¿Sí? Como su nombre lo indica, dicen que la Biblia fue dictada. ¿Sí? Que al momento en que Dios inspiró la Biblia, digamos, Moisés, por ejemplo. Entonces que cuando él estaba escribiendo el Pentateuco, Dios le iba dictando qué era lo que tenía que escribir. ¿Sí? O, por ejemplo, el caso de, no sé, el rey David, cuando iba escribiendo los salmos. Entonces esa teoría dice que mientras David iba escribiendo, Dios le iba dictando cómo tenía que ir escribiendo. Ahora, ¿cuál es el problema con esa teoría? El problema es que tanto en los textos originales como incluso si ustedes abren su Biblia en su traducción, se van a dar cuenta que cada uno tiene una forma de escritura distinta. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, que el apóstol Pablo era muy elocuente, muy estudiado. Sin embargo, ustedes también se dan cuenta que Juan no era tan elocuente ni tan estudiado. Y sin embargo, Dios usó al que era más elocuente como al que no era tan elocuente. ¿Sí? En ambos casos ustedes van a encontrar que hay un tipo de escritura distinto. Si en algún momento tienen la oportunidad de ver un poco referente a lo que es el griego o el hebreo, se van a dar cuenta que la capacidad de cada uno de los autores bíblicos era distinta. Sin embargo, eso no impidió para que Dios los usara y asimismo transmitiera el mensaje de la Biblia. ¿Listo? No, no. O con esto. Sí hay partes de la Biblia que fueron dictadas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar directamente de los 10 mandamientos. ¿Sí? Podemos hablar directamente de algunos casos del texto de Jeremías. Pero la Biblia en general no fue dictada palabra por palabra. Hay algunas partes de la Biblia que sí fue, digamos que podría decir fue dictada, pero por lo general la Biblia no fue dictada, la Biblia fue inspirada. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso, ¿listo? Ahora, la siguiente teoría se llama teoría conceptual, ¿listo? Esa teoría conceptual lo que transmite es que Dios inspiró los conceptos, ¿sí? Como su nombre dice, lo que quiere decir es que Dios inspiró el concepto, pero que la persona desarrolló el concepto y lo escribió. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que según esa teoría conceptual, si Dios inspiró el concepto y no el resto de las cosas, entonces quiere decir que pudo haber un error, porque la persona pudo haber malinterpretado el concepto y al malinterpretar el concepto, entonces lo que se escribió está erróneo, ¿vale? Ahora, la otra teoría referente a esto se llama teoría parcial, ¿listo? Considera que las palabras que expresan verdades divinas son precisas, ¿listo? Pero que las declaraciones referentes a historia, geografía o ciencias no son inspiradas y pueden llegar a contener errores, ¿listo? La otra teoría es teoría de inspiración falible, ¿listo? Esta enseña que la Biblia tiene elementos sobrenaturales, pero que también contiene errores y no se puede tomar literalmente como verdadera. Esto simplemente como un canal de revelación que se hace verdad cuando es comprendida y que la evidencia de verdad queda a juicio del lector. Listo, en pocas palabras, con esta teoría de inspiración, hace referencia a que la persona lee su Biblia, si la llega a entender, la puede aplicar a su Biblia y puede vivir de acuerdo a la verdad que haya interpretado, pero que como tal no fue inspirada pues como lo que nosotros entendemos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de cómo fue inspirada. Entonces, yo les invito a que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20,
y que otros vayan buscando Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? ¿Esa es? Listo. ¿Qué dice Segunda de Pedro? Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana. ¿Segunda de Pedro? Listo. ¿Versión Reina Valera tiene alguno Segunda de Pedro? Tenemos también la palabra segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. El 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. Bien. ¿Sí, no? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Listo. Bien. Entonces dice que ninguna profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3, 15, 16, ¿qué dice? Y que desde la niñez hasta toda sagrada inspiración necesario para la salvación por la fe en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien. Entonces, ojo con esto. En ambos textos hace referencia a que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Listo? Y en el caso de Timoteo, no dice que fue una parte, sino que fue toda, ¿cierto? Dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Ahora, teológicamente a eso se le conoce como inspiración verbal o plenaria. ¿Listo? ¿Qué indica eso? Que Dios no solamente transmitió el mensaje, que Dios no solamente transmitió las doctrinas, sino que Dios incluso transmitió las letras con las que se tenían que escribir. ¿Listo? Que Dios mismo incluso transmitió la palabra que se debía usar al momento de escribirse. ¿Listo? Ahora, para que lo tengan presente, la palabra griega que utiliza el apóstol Pedro en segunda de Pedro, cuando dice inspirados, la palabra griega para eso es fero. ¿Listo? Esa palabra se utilizaba para denotar o para transmitir cómo el viento impulsaba las velas de un barco. ¿Sí saben lo que son las velas de un barco? ¿Sí? Anteriormente los barcos no tenían motor, sino que se izaban las velas y el viento impulsaba el barco. ¿Listo? Entonces, cuando el apóstol Pedro utiliza esa palabra fero, lo que quiere transmitir es que Dios impulsó, guió, dirigió a los escritores y a los profetas para escribir lo que hoy tenemos como la Biblia. ¿Listo? Ahora, en el caso de segunda de Timoteo, la palabra que el apóstol Pablo utiliza es teoneustos. ¿Listo? De hecho, esa palabra teoneustos es una palabra compuesta. Teo, Dios, y neustos, soplo. Lo que quiere decir es el soplo de Dios. ¿Listo? Lo que transmite esa palabra inspirada es hacer referencia a que Dios transmitió vida al texto. ¿Listo? Cuando ustedes van a Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice la Biblia? Que la Biblia es ¿qué? Es viva y es eficaz. Entonces lo que quiere decir la Biblia es que Dios le dio aliento de vida al texto. Por eso la palabra de Dios es viva. Entonces ustedes ven un paralelismo, ¿no? ¿Cómo fue creado el hombre? Primero hizo Dios un muñeco, ¿sí o no? Dice la Biblia que lo tomó del polvo de la tierra. ¿Y qué sopló en él? ¿Qué cosa? Aliento de vida. Es la misma expresión que se utiliza para transmitir que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Listo? Ahora, ojo con esto. Si ustedes miran Jeremías capítulo 36, versículos 1 y 2, o Éxodo 17, versículo 15, se van a dar cuenta que Dios inspiró la palabra de Dios, pero también dio el mensaje para que se escribiera lo que Él quería que se escribiera. ¿Listo? No se escribió más, ni se escribió menos. Tienen como referencia esos dos ejemplos. ¿Listo? Es decir, Dios transmitió algo y el escritor escribió precisamente eso que Dios le transmitió. ¿Listo?
Ahora, en el ejemplo de Jeremías, ustedes van a encontrar que habían pasado alrededor de unos 10 años, ¿listo? Desde que Jeremías había sido profeta hasta que Dios le dice que empiece a escribir, habían pasado 10 años. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo les digo alguno que se pare acá y empiece a recitar palabra por palabra lo que yo les estoy diciendo desde que empezó la clase? ¿Alguno puede hacerlo? No se puede, ¿cierto? Ahora imagínense haber predicado durante 10 años. ¿Cómo es posible que el profeta hubiera escrito todo lo que predicó durante 10 años? No es posible sino por inspiración divina. ¿Listo? Ahora, ojo con esto. El siguiente punto que tenemos entonces hace referencia a que Dios limitó el escrito.